Una de las festividades más importantes que tenemos los mexicanos es sin lugar a dudas el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra por encima de otras leyes federales y estatales. Este jueves 5 de febrero de 2026, nuestra Carta Magna cumplirá 109 años rigiendo a quienes habitamos en territorio nacional. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón y en esta ocasión seré moderador de la mesa de análisis que ha sido denominada Carta Magna, en la cual estaré acompañado de dos grandes periodistas en el estado de Guerrero. Ellos son los maestros Víctor Manuel Tello Zapata, a quien me da mucho gusto volver a saludar. Maestro. Glendobet, buenas tardes. Asimismo nos acompaña el maestro Eliodoro Cerros Flores, a quien de igual manera me da mucho gusto volver a ver y saludar, maestro. Es un placer, Víctor. Hermano, Un placer saludarte. igualmente. Hoy, 2 de febrero de 2026, se cumple un mes del terremoto de San Marcos, que lleva más de 5,000 réplicas. Las efemérides nos dicen que en un día como hoy se firmó el Tratado de Guadalupe, con el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Hoy es el día de la Candelaria, con el cual se da fin a el proceso o el periodo navideño que simboliza cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres. Agradecemos a quienes están viendo esta transmisión. Los invitamos a que nos den sus puntos de vista y respondan las preguntas que se irán presentando a lo largo de este programa. Para arrancar, pongamos sobre la mesa qué significa la Constitución para la vida cotidiana de los mexicanos. Hablemos de la Constitución que tenemos. Maestro Tello, ¿la Constitución es un referente para el ciudadano común? Claro que sí, es nuestra principal carta magna para los mexicanos. Es la que nos exhibe nuestros derechos y nuestras obligaciones con todo el país y la que modera, modifica y vive la vida pública de los mexicanos desde que fue fundada, desde que fue creada. La Constitución del 5 de febrero de 1917, esa sustituyó a la que se hizo el 5 de febrero de 1857. Entonces, lleva nuestros derechos y obligaciones de todos los mexicanos y nuestros castigos y nuestros premios y nuestros derechos, que repito, para todos los actos y actitudes y acciones del pueblo mexicano. Maestro Leodoro, ¿la Constitución se respeta o solamente se cita? Bueno, antes de responder a tu pregunta, voy a leer textualmente algo referente a la Carta Magna. Dice: la Carta Magna de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La ley suprema del país que organiza el Estado. Define la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y sienta las bases para la convivencia social y el gobierno federal, estatal y municipal. En el marco jurídico fundamental, es el marco jurídico fundamental que nadie puede violar y que garantiza las libertades y la estructura de los 109 años dijiste, ¿verdad? De la Constitución de 1917. Esta es la parte esencial de la Carta Magna. La pregunta que tú me haces, de que si se ha violentado, ¿Si se respeta o solo se cita? Si se respeta o se cita, solo se cita. En este último periodo, en estos últimos 7 años, en México, la Carta Magna
ha sido permanentemente violentada. Es decir, es un texto soberano que mandata y que es un texto inviolable, o debería ser un texto inviolable. Pero ocurre que en los últimos 7 años, a pesar de que desde su creación, México, los diferentes gobiernos han impulsado reformas, cambiado artículos, en toda la historia de la Carta Magna. Sin embargo, en los últimos 7 años, se impulsó un proceso de reformas que derrumbó el sistema institucional. Desde que llegó al gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él fue el principal violador de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Desde el púlpito de su mañanera, ¿sí? O sea, en todos los terrenos está documentado cómo estos gobiernos de Morena han violentado esta Constitución General de la República. Se cita, por ejemplo, hay un dicho que refleja la posición de la clase gobernante hoy. López Obrador dijo, sí, textualmente dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley. ¿Sí? Quedó registrado su dicho. ¿Qué significa? Bueno, pues que para él, la ley es pues manejable a libre antojo, de acuerdo a los intereses de ese momento. Tendremos oportunidad de relatar de acuerdo a la información con la que se cuenta, ¿sí? Pero lo que puedo sostener es de que efectivamente este texto constitucional nomás se cita cuando le conviene a la clase gobernante, o sea, se cita. Pero la clase gobernante actual, con esta cita, ha incurrido de manera permanente en violaciones a la Constitución. Reitero, las reformas que se han venido impulsando a la Constitución orillaron primero al derrumbe institucional, ¿sí? ¿Y qué significa? Que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen como dinámica la violación permanente de la Constitución General de la República, Glendobet. El maestro Tello citaba en su intervención 2 constituciones, la de 1857 y la que nos está rigiendo, que es la de 1917. Ello nos pone a recordar de que México no solamente ha tenido una constitución, sino que antes de llegar a la de 1917, que nos está rigiendo y que nació después o dentro del proceso de la Revolución Mexicana, antes de ella hubo otros antecedentes. Recuerdo que en las clases de historia nos mencionaron alguna vez que nuestro país, antes de que fuera reconocido como tal, se estuvo rigiendo por la Constitución de Cádiz. Posteriormente hubo otra normatividad, entre la cual destaca los sentimientos de la nación, que fueron promulgados en Chilpancingo por el generalísimo José María Morelos y Pavón. Después de los sentimientos de la nación vino la 1814, si no mal recuerdo, la Constitución de Apatzingán. Después vino una más, no recuerdo si fue no recuerdo la fecha, pero surgió la segunda Constitución, que fue la de 1857, que fue como derivado de la Revolución de Ayutla, hasta llegar a la actual. Esto nos pone a pensar de que en cada periodo, en que cada etapa que ha tenido nuestro país, la Constitución no siempre se ha respetado como tal, de una u otra manera, o bien ha habido alguien que la ha violentado,
o bien el pueblo de México ha considerado que tiene que haber un texto constitucional nuevo o diferente. Hace como unos 10 años aproximadamente, recuerdo haber escuchado en la televisión que don Porfirio Muñoz Ledo propuso una nueva constitución y que inclusive se hablaba de que ya se tenía el anteproyecto. Sin embargo, pues esto no se llevó a la práctica. Eh, Sin lugar a dudas que gracias al estudio de la historia, los antecedentes históricos, nos hemos percatado de que cada gobernante en turno, antes de serlo, pugna porque se respete la ley, por el imperio de la ley, pero en los hechos esto no siempre sucede. Eh, pero pues ha habido gente que la ha hecho valer, ¿no? No sé si ustedes recuerdan un pasaje de la historia en donde don Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia y al faltar el presidente de la República en turno, la ley o la constitución de aquel entonces decía que en ausencia del presidente de la República, quien tenía que asumir el cargo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en aquel entonces era don Benito Juárez. Fue así como él llegó por primera vez a convertirse en presidente de la República. Y como no lo reconocieron, fue entonces que se desató una guerra más en nuestro país y fue cuando tuvimos el segundo imperio en nuestro país, que fue el de Maximiliano de Habsburgo, que finalmente fue derrocado y fue fusilado, y fue entonces cuando Benito Juárez asume la presidencia de la República. Y bueno, queda claro que la Constitución, con esto que ustedes acaban de comentar, no solamente se vive en los libros, sino que también en la realidad diaria. Y con ello le quiero preguntar a nuestro querido público si ellos piensan que la Constitución se usa para proteger derechos o solamente para justificar abusos del poder. Seguimos, uno de los temas más discutidos en México son las reformas constitucionales. En nuestra siguiente ronda hablaremos de las reformas. Maestro Tello, ¿se ha reformado demasiado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Bueno, mira, nuestra Constitución tiene 136 artículos y tiene 19 artículos transitorios. Y de esos 139, la gran mayoría ha sufrido reformas. Y cientos de reformas se han ido haciendo a través de los años, de los 105 años en que nos manejamos por la Constitución de 1917. Ahora bien, estas reformas pues sí influyen en muchas cosas, pero la mayoría de los artículos, los más importantes, por lo menos los que nos marcan nuestros derechos y nuestras obligaciones, pues están igual que cuando se emitió la Constitución. Y por ejemplo, tenemos el artículo 115 del municipio, la ley del municipio libre, que le otorga esa independencia y libertad a cada uno de nuestros municipios, que se ha respetado hasta la fecha. Tenemos el artículo 3 de la educación, que marca que la educación en México es libre, gratuita y obligatoria. Y que es sobre todo gratuita, que es lo más importante. El artículo 4 habla de la igualdad, que todos los hombres y mujeres en México somos iguales en los derechos y obligaciones legales. El artículo 27 habla de la propiedad de la nación, de que los terrenos, la tierra y todo eso es propiedad de la nación, sobre todo el subsuelo, lo que está abajo del suelo. Eso sí amerita reformas,
Porque, por ejemplo, aquí tenemos mucho oro, en muchas minas de oro, y todos se lo llevan, porque dicen que el subsuelo es propiedad de la nación, o sea, la maneja el gobierno federal, el gobierno del estado no tiene por qué meterse, ni los ayuntamientos. Ahí sí se necesita una reforma, desde luego. Está el artículo 6º y el artículo 7º hablan de la libertad de expresión. Todos los mexicanos tenemos el derecho de expresarnos y de hablar de lo que pensamos en forma libre sin que nadie nos reprima, vamos. El artículo 14 prohíbe la aplicación retroactiva, o sea que ¿cómo te diré? No, la aplicación retroactiva quiere decir que no te pueden castigar 2 veces por el mismo delito. El Tribunal Superior de Justicia, no hay eso. Si ya te juzgaron por un delito, ya quedas libre de todo o quedas castigado. El artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia o en sus domicilios, salvo que se dé una orden competente, salvo con una orden legal, pero si no tienes problemas ni te has metido en broncas, nadie te puede ir a molestar a tu domicilio, ni a tu familia, ni a ti mismo en tu casa. Ese también puede, hasta la fecha, yo creo que está bien, ¿no? El artículo 27 habla de la propiedad de la tierra, lo que decía yo hace rato, que la tierra debe ser propiedad de los estados y de los municipios, debe ampliarse la propiedad, no nada más del país, del territorio, porque tenemos muchas propiedades que no se pueden manejar o no les puede ganar dinero el estado para poder favorecer a nuestros ciudadanos. El artículo 27 habla de la propiedad de la tierra. El 123 habla del derecho al trabajo. El artículo 123 nos protege a todos y está dividido en dos. Uno para los trabajadores normales, obreros de la iniciativa privada, y la otra es para los trabajadores del gobierno. Entonces, ahí todo regula la jornada laboral, nos da 40 horas de salario, nos da el salario mínimo, nos otorga el derecho a huelga, que también es un derecho constitucional muy importante. En sí, yo creo que nos falta conocer mucho el interior y el contenido de los artículos de nuestra Constitución para que podamos defenderla, para que podamos utilizarla y para que sepamos que ahí tenemos derechos y obligaciones. Maestro Leodoro, ¿la Constitución se reforma por necesidad o por conveniencia política? ¿Por necesidad o por conveniencia política? Pues creo yo que estoy convencido de que la experiencia que nos ha dado el gobierno de Morena en estos 7 años en los cuales está gobernando prácticamente el país Morena, pues los cambios, las reformas se están utilizando de manera política. No es las reformas que se han impulsado desde el arribo de López Obrador a la presidencia de la República hace 7 años, con una política populista, solo buscaron el derrumbe institucional. ¿Para qué? Pues para tener controlado precisamente a las instituciones que se salvaron. Ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era la única que se mantenía todavía a salvo. Independiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación era la que se había salvado todavía. Autónoma. Hasta el último año de gobierno de López Obrador, ¿sí? Se había mantenido todavía vigente con sus leyes, ¿sí? Prevalecía todavía en ese terreno la Suprema Corte como la institución suprema, pues, de las leyes en México, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ocurre que las reformas que se han impulsado precisamente para poder manejar el país, para poder controlarlo políticamente,
de acuerdo a reformando sus leyes, porque si hacemos una revisión, así a grosso modo, ¿sí? de las reformas que se han impulsado, que son alrededor de 271 hasta el 2000, hasta el año pasado, 271 reformas y 770 cambios a sus artículos, a su articulado, ¿sí? O sea, 271 reformas impulsadas, decretos, y 770 cambios que se han que a sus artículos hasta 1925. ¿Qué ha arrojado esas reformas que se han impulsado en los últimos 7 años? Pues ya se tiene el total control de las autoridades encargadas de los procesos electorales, que son parte sustantiva, pues, de la vida democrática de México, ¿sí? Hoy vemos, desde el Senado de la República, del Congreso de la Unión, Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, las voces disidentes han llamado la atención buscando, pues, que no se continúe con el derrumbe institucional, ¿sí? Sin embargo, termina López Obrador termina violentando totalmente la Constitución General de la República con todos los decretos que informa. Ya decía yo, respecto a las leyes, decía él, a mí no me vengan con que la ley es la ley, ¿sí? ¿Qué significa? Pues el señor utilizaba las leyes a su antojo. Bueno, esto me conviene aplicarla. Por eso se impulsó la reforma para poder controlar a los 3 poderes de la República Mexicana, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, judicial, ya están totalmente bajo control en este caso, de la titular, ¿sí? del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este fue el proceso de reformas que impulsó López Obrador, ¿sí? Para poder manipular y manejar, pues, a su libre antojo, a la propia Constitución que establece, como ya lo habíamos visto, ya lo había señalado también Víctor, tú ya lo estás señalando, la división de poderes, que es lo fundamental. O sea, la Constitución rige, ¿sí? las obligaciones de los propios ciudadanos, efectivamente, ¿no? Las obligaciones de la autoridad, empezando por la presidencia de la República, la obligación que tiene la Constitución lo establece. Sin embargo, vemos, por ejemplo, abrazos no balazos, ¿sí? Ahí se empezó a violar la Constitución porque el Estado se negó a utilizar su poder de fuerza, como ha estado ocurriendo hasta la vez. Se han negado a utilizar su poder de fuerza para combatir a la delincuencia organizada, ¿sí? Y por eso precisamente México está padeciendo, ¿sí? la grave situación de violencia y de inseguridad por esta política de abrazos no balazos que decía López Obrador. Los delincuentes también son seres humanos, hay que respetarlos, también tienen derechos, ¿sí? O sea, resulta increíble de cómo se manipula la Constitución, la ley, ¿sí? Cómo se manipula para poderla manejar a su libre antojo. O sea, esta es la realidad que vivimos en cuanto a la Constitución General de la República, ¿sí? La reforma que se han en este periodo se han batido récords en cuanto al impulso de reformas, ¿sí? y de revisión de su articulado de la Constitución. ¿Qué se ha buscado? Se ha buscado eso, ¿sí? Que el Estado hoy bajo la bandera guinda de Morena mantenga el control total de un país, ¿sí? Para poderlo manejar a su libre antojo, en prejuicio, ¿sí? de los mexicanos, quienes estamos padeciendo, porque lo estamos padeciendo, ¿sí? Por ejemplo, la falta de medicamentos, ¿sí? O sea, que estamos padeciendo. En Chilpancingo hacen falta unidades, ¿sí? de servicio médico de primer nivel, por ejemplo, necesarios. Vaya, si nos ponemos a revisar y encontramos, pues, de que la Constitución, ¿sí? ha sido flagrantemente violada, ¿sí? y utilizada políticamente. Estos comentarios me hacen recordar a un maestro que tuve en la primaria, Miguel Salomé.
él me pidió que leyera las efemérides y recuerdo que parte de las efemérides mencioné que en aquel entonces, cuando la gente se levantó en armas en la guerra de independencia, decía la expresión, sufrían crueles castigos y no había justicia para ellos. Esto me pone a pensar de que muchas veces olvidamos el pasado. Muchas veces olvidamos cuál ha sido el origen de cada uno de los movimientos políticos, sociales, revolucionarios que ha tenido el país, que han llevado al pueblo al hastío para levantarse en armas. Don José María Morelos y Pavón plasmó en los sentimientos de la nación palabras más, palabras menos, que solo distinga a un americano de otro el vicio y la virtud. Es algo que a través del tiempo se va olvidando. Se va olvidando eso, se va olvidando el por qué en las primeras constituciones se pugnó por el equilibrio de los poderes. Se olvida que se tuvieron dos imperios, el primero de Agustín de Iturbide, el segundo de Maximiliano. Se olvida las desventajas que trajeron esos imperios al pueblo de México y del riesgo inminente de que un país, de que un pueblo sea gobernado a la voluntad caprichosa de un solo hombre o una mujer, que por muy buenas intenciones que tenga o no, se corrompen. Hablamos dos imperios que fueron destronados y que ya no se permitió que hubiera más. Santa Anna lo intentó. Más emperadores. Y ya no logró Santa Anna ser emperador. Entonces ello nos habla de que debemos de tener muy presente la historia de México, el equilibrio de poderes y no olvidar cuál es cada una de las funciones de esos poderes que precisamente está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en las 32 constituciones de las 32 entidades federativas que tiene nuestro país. Hace algunos años, cuando Seferino Torreblanca fue gobernador, se le acercaban los diputados, incluyendo los de su partido del PRD, porque querían, si no mal recuerdo, ellos ejecutar obra pública. Y si no mal recuerdo, les dijo Seferino que esa no era una de sus funciones, que la función de los legisladores era legislar y que se pegaran al marco normativo. Si de por sí no lo querían al gobernador, pues con eso menos, ¿no? Recuerdo esa expresión y recuerdo que también durante el sexenio de Peña Nieto, si la memoria no me falla, hubo diputados federales que estuvieron celebrando convenios con gobiernos municipales para ejecutar obra pública, cosa que definitivamente violaba la Constitución General de la República y sin embargo se estuvo haciendo. Y así creo que pudiésemos mencionar, si repasamos la historia, cuáles han sido las violaciones en cada sexenio de los presidentes de la República, de los gobernadores, de los presidentes municipales, porque pues ha habido muchas, ¿no? Entonces con esto nos queda claro que reformar la Constitución o reformar las leyes no siempre significa mejorar y eso es materia de debate. ¿Y usted, querido público, qué piensa? ¿Las reformas constitucionales realmente se hacen para mejorar la vida del pueblo? Coméntenos que estamos al pendiente para leerlo. En nuestra siguiente ronda hablaremos del poder y su relación con la Constitución. Maestro Tello, ¿el poder respeta la Constitución? Mira, el poder respeta a la Constitución en efecto, pero la utiliza a su propia conveniencia. Por ejemplo, estamos hablando de reformas que se hacen. El problema de nuestro país es que tenemos
Nuestra Constitución ha designado 3 poderes independientes uno de otro: el poder legislativo, el poder ejecutivo del presidente de la República y el poder judicial. Lamentablemente, el poder legislativo, cuando el poder ejecutivo tiene la mayoría en el Congreso, pues ellos obedecen al presidente y hacen lo que el presidente les ordena. Ese es el problema que hemos tenido en estos 7 años, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía toda la gran mayoría en el Congreso y eran unos cuantos diputaditos de la oposición, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano. Todos eran del Verde, del PT y eran de Morena. Y con ellos se hacía lo que ellos querían. Entonces el presidente López Obrador, a su gusto, a su exigencia, hizo las reformas que él deseaba para enriquecer su poderío, para ser el mero dueño del gobierno de la nación. Inclusive le quitó la autonomía al Poder Judicial. Esa fue una reforma muy torpe, necia y absurda que todos los mexicanos debimos de haber impedido. Lamentablemente, pues no era posible porque con una mínima votación, ridícula votación, lograron hacer que el Poder Judicial perdiera su autonomía. Y ahora actualmente ya tienen que ir a elecciones para que elijan a un juez, por favor. Eso es una estupidez absurda y un asunto absurdo totalmente. Los jueces y magistrados deben ser designados por su trayectoria, por los años que llevan en el servicio y porque no han robado, no han maltratado a nadie. Actualmente, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial es un rancherito indígena que era su gatito de López Obrador, y él ordenó que lo pusieran con una votación absurda, ínfima. Lo nombraron presidente del Poder Judicial de la Federación y no sirve para nada, ni siquiera tiene una carrera completa, no ha podido justificar sus estudios. Entonces, todos esos problemas se van a terminar cuando exista una verdadera autonomía entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por eso yo creo que los mexicanos debemos de votar por el presidente de un partido y por los diputados de los otros partidos, para que no tenga mayoría el presidente en el Congreso del Estado y en el Congreso Federal, para que no hagan lo que a ellos se les antoje, porque los diputados generalmente reciben dinero del Poder Ejecutivo, los compran o los obligan a través de las relaciones que tienen, y así los presidentes de la República hacen lo que se les antoja con la Constitución y la reforman a su gusto. Ya mencioné yo artículos que no han sufrido reformas porque son de nivel nacional y porque no son políticos, son más bien técnicos, como la educación, el trabajo y esas cosas. Pero todos los asuntos de nivel político están en manos del poder ejecutivo nacional y son los que están manejando a su gusto la Constitución. Y ahí estoy de acuerdo con ustedes. Ha habido mucha violación negativa a nuestros artículos políticos en estos últimos 7 años. Maestro Eleodoro, ¿quién cuida la Constitución? Bueno, ahí está precisamente quién cuida la El Poder Constitución. Judicial. Pues debería cuidarla principalmente el Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, en este caso, el presidente, la presidenta de la República, serán los cabezas de serie para ver que la Constitución se mantuviera vigente, que no se violentara, ¿sí? Bueno, es
Estas reformas y adiciones a los articulados se impulsan desde el Poder Legislativo, pues, con reformas que manda el Poder Ejecutivo, ¿sí? Al Poder Legislativo. Ese es el proceso, el camino que lleva una reforma, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos responder la pregunta que me estás haciendo? ¿Quién cuida a la ¿Quién la Constitución? cuida? Pues la debería de cuidar la principal autoridad. Yo estoy leyendo aquí que la Constitución mexicana ha sido y sigue siendo objeto de modificaciones constantes al grado de que su texto vigente, ¿sí?, se parece muy poco al que fue originalmente redactado en el Congreso Constituyente en Querétaro en los meses de diciembre de 1916, enero de 1917 y los primeros días de febrero de ese mismo año. Su principal impulsor, Venustiano Carranza, seguramente no reconocería el texto actual de su gran legado jurídico. Los tiempos han cambiado y la Constitución mexicana también lo ha hecho, a veces mediante reformas modernizadoras y positivas y en otras ocasiones para reflejar cuestiones de política coyuntural o incluso temas de escasa relevancia. Debe ser la autoridad la principal responsable de cuidarlo, ¿sí? Hay colegios, la pregunta, ¿quién? La principal cabeza aquí, o los principales cabezas, de acuerdo a la división de poderes, pues deberían de ser los tres representantes de los poderes, ¿no? Del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque el Ejecutivo es el que manda reformas, y el Legislativo el que las trabaja, ¿sí? Y bueno, el Judicial, pues podríamos decir que habría que ver que él esté vigilante de que se apliquen, ¿sí? De que se apliquen de acuerdo a lo que establece la ley, pues sí. Entonces, esta estructura gubernamental de la división de poderes deberían ser los principales responsables y deben ser los principales responsables de lo que está ocurriendo pues con la Constitución mexicana, ¿sí? Debemos de la ciudadanía, como ya lo señaló Víctor, pues la ciudadanía pues tiene poco conocimiento de la Constitución. Nosotros tenemos poco conocimiento de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, sí nos preocupamos de repente como informadores, sí nos preocupamos de que los artículos sexto y séptimo constitucionales pues se mantengan todavía vigentes, ¿sí? Que no sufran esas reformas que han venido sufriendo otros artículos en perjuicio de la ciudadanía, pues, ¿sí? Entonces, nos preocupamos de que el séptimo constitucionales se mantengan, ¿sí? Se respeten. Pero de ahí a los 136 artículos o todo el articulado, ¿quién debe de vigilar? Pues yo creo que también la ciudadanía debe de participar. Pero ¿cómo va a participar? Pues hay organismos colegiados, ¿no? La Asociación de Abogados, por ejemplo. ¿Sí? La Asociación de Abogados, los abogados que conocen de las leyes, que impulsan las leyes, que deben defender el derecho y las leyes, pues deberían ser también organismos responsables para vigilar que no se violente la Constitución, que se mantenga, ¿no? Desafortunadamente, ocurre hoy, pues, la situación que vivimos en México es esa, ¿sí? El derrumbe institucional que provocó desde su arribo al poder el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El derrumbe institucional ha provocado que México se encuentre en una situación endeble. Se dice, bueno, ¿de qué sirve tener una constitución de la mejor, con los mejores argumentos jurídicos, ¿sí? Sólida, bien hecha, pero si no se respeta, ¿para qué sirve? ¿Quién castiga o quién debe de castigar? ¿Sí? A quien violenta la Constitución General de la República, ¿no? ¿Quién debe de castigar a quien violenta, ¿sí?, los articulados de la Constitución General de la República? ¿De qué sirve tener la mejor Constitución si no se respeta, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién no la respeta? Pues no la respeta quien tiene hoy concentrado el poder desde el Poder Ejecutivo en el país.
El maestro Tello hace unos momentos hablaba sobre algunas reformas que se hicieron recientemente y fue aquí donde me vino eh, una serie de acontecimientos respecto eh, a las funciones de los diputados, tanto locales como federales. Ellos se encargan de legislar, de modificar leyes, de modificar artículos, de dejar sin efecto leyes, de reformar la Constitución, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo, en el caso de los que han sido electos, electos por distritos, cuántas veces han regresado a sus distritos para platicar con la gente y consultar a la gente respecto a que si están de acuerdo que se apruebe o no se apruebe alguna ley? Que yo recuerde, los diputados que me tocó ver desde niño, pues la gran mayoría nunca regresó a tener foros, a tener pláticas con la gente, más que a tratar temas de interés político, básicamente para ver el siguiente cargo que querían ostentar, ¿no? Pero de ahí para allá no ha habido esa convivencia real de lo que están haciendo en el Congreso, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales. Y cuando ha habido reformas de alto calado, como la reforma judicial que fue tan controversial, nunca explicaron en qué consistía la reforma. Embaucaron a la gente dando una explicación que no iba de acorde a la exposición de motivos para reformar las leyes. Que dijeron que era lo que más convenía al país, pero no dijeron por qué. Y en una de esas, probablemente ni ellos se tomaron la molestia de leer ni la exposición de motivos ni el proyecto de ley, porque hasta después de que pasa el tiempo, nos damos cuenta que en los congresos federales, en el Congreso Federal y los congresos estatales, tienen secretarios técnicos, tienen gente a la que le pagan para que revisen los proyectos y ellos pues prácticamente nada más levantan la mano para decir si están a favor o están en contra. Pero es raro el legislador que lee. En las comparecencias que hubo en el Congreso del Estado de Guerrero con motivo de la glosa del informe de la gobernadora Evelyn Salgado, me llamaron la atención 2 o 3 diputados, algunos de la oposición, algunos aliados de Morena, y si no mal recuerdo, de la oposición fue Erika Lorena Lurs, fue Irene Montiel Servín, de los aliados me parece que fue del Partido Verde, el diputado Mendoza, que expresaron algunas inconformidades de manera objetiva, pero fue porque leyeron, porque se tomaron la molestia de leer, de razonar, pero de ahí para allá, pues no todos lo hacen, no todos van a sus distritos y, y llama la atención que son poquitos, digo, no sé si se puedan contar de 40 y tantos diputados que son en Guerrero, 46. 46, quizás no son ni 10 los que van a sus distritos y los que regresan, pues son dignos de reconocimiento y los que no tienen distrito, un distrito que representen y andan en las Plurinominales. los plurinominales que andan en las localidades, digo, mis respetos. Últimamente se ha visto en las redes sociales, el último que vi que andaba recorriendo colonias aquí en Chilpancingo, Jesús Uriostegui, platicando con la gente sentado, Quiere ser alcalde. quiere ser alcalde, y posiblemente sea parte de la estrategia, pero digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, y ojalá que la gran mayoría hiciera eso, ir a ver a la gente, convivir con la gente, pues si quieren llevar regalos, pues que los lleven, pero también palpar cuáles son las necesidades para llevarlos a la legislación, que se actualice la legislación,
pero también hacer gestión, ¿no? Ojalá y lo hagan. Eh, con esto que hemos comentado, tal parece que la Constitución existe para poner límites, no para justificarlos. Esa es la esencia y ojalá que podamos verlo, que podamos tener un debate más intenso, que seguramente lo vamos a tener porque ya estamos por entrar al proceso electoral, pero que ojalá y sea un debate real, que no sea con fines electorales y que podamos ver parte del sentir del pueblo expresado en las leyes, ¿no? Que puedan realmente ajustarse acorde a la realidad tanto local como nacional y también en cierta manera internacional, porque si bien es cierto, cada país es soberano, pero también a nivel internacional se juegan intereses que tienen que ver con la cuestión del comercio y, y si un país aprueba leyes que no convienen a inversionistas extranjeros, pues no van a venir a aterrizar esas inversiones que tanto necesitamos, ¿no? Y bueno, usted, querido público, ¿qué piensa? ¿La Constitución protege al ciudadano común o a quienes tienen el poder? Díganos, coméntenos, estamos al pendiente de sus comentarios. La Constitución es la base de nuestra democracia. Hablemos en nuestra siguiente ronda eh, respecto a la Constitución y a la democracia, maestro Tello. ¿Nuestra democracia se sostiene en la Constitución? Debería sostenerse en la Constitución. Lamentablemente tenemos muchos problemas políticos que no se han, ni se podrán solucionar en estos tiempos. Quiero decirte que el principal impulsor de la Constitución de 1917 fue el general Venustiano Carranza, y él dejó dicho que para que la Constitución fuera respetada por todos, había que nombrar a un poder judicial independiente que se dedicara a vigilar el respeto a la Constitución por parte de todos los políticos, funcionarios públicos y la ciudadanía en general. Y ahí empezó ya la independencia. También se manejó que fueran autónomos los tres poderes, que ninguno dependiera de nadie, que el poder judicial no mandara al poder legislativo como lo hace ahora, que no, y para colmo, ahora el poder judicial ya no vigila la Constitución, ya no tiene nada que ver, al contrario, ahora depende del poder ejecutivo, del presidente de la República, y le quitaron la autonomía al poder judicial y tenemos ese grave problema. Otro, no hay mayoría opositora en los congresos. La gente que generalmente vota 5 por 5, o sea que todos los votos se los da a un solo partido. Y este partido llega al poder ejecutivo con gran mando en el poder legislativo, porque todos los diputados en su gran mayoría militan en ese partido y son militantes que no se rebelan, no critican, no contradicen a nadie. Son, como borregos, vamos, son borregos que obedecen fielmente al presidente de la República. Y eso ha sucedido no solamente en estos 7 años, ¿no? También en otros tiempos los tuvimos. Los presidentes, por ejemplo, los presidentes hasta antes del año 2000 tenían todo y por eso inventaron los plurinominales, para que la oposición tuviera algunos diputados ahí que formaran parte del Congreso, porque todos los diputados que estaban en el Congreso eran priistas.
eran militantes del partido en el poder. Entonces ya inventaron las plurinominales para que ya pudieran tener unos 10, 12 diputados cada partido de oposición, 4 o 5 legisladores. Pero actualmente ya quieren quitar a los plurinominales también. Ahorita están manejando una reforma que va a eliminar a los plurinominales. Y esto yo creo que a lo mejor no se puede hacer porque los mismos partidos pequeños como el PT y el Verde Ecologista que militan, que son aliados de Morena, pues ya no les conviene que les quiten a sus diputados plurinominales. Y a lo Quedarían mejor, sin nada. ajá, los dejan sin nada. A lo mejor esa reforma no pasa. Pero el peor crimen que cometieron fue la reforma al Poder Judicial. Nos dejaron sin un Poder Judicial independiente, libre y gestor y vigilante de la Constitución. Entonces ya no tenemos nada. Ahora el presidente de la República hace lo que quiere con la Constitución y nadie le puede decir nada porque legítimamente no es el presidente quien aprueba las reformas, sino el poder legislativo, los diputados y los senadores. Y mientras tengamos este tipo de problemas con diputados vendidos, senadores no obedecen a sus circunstancias personales, sino a lo que les ordenan, entonces México estamos muy amolados. Maestro Eliodoro, ¿la Constitución protege al voto? La Constitución protege al voto. Bueno, sí, la Constitución establece precisamente las reglas, ¿sí? Establece las reglas de un sistema democrático como el de México, los procesos electorales. La Constitución, las reformas en ese terreno, hoy han echado abajo pues a la Constitución. Las reformas electorales que se han impulsado, insisto, desde el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que yo digo, el derrumbe de las instituciones, precisamente tuvieron esa finalidad de controlar el sistema electoral, de impulsar todas las reformas necesarias, incluso no podemos dejar de lado, ¿sí?, las reformas constitucionales que hoy ya se sustentan en la Constitución mexicana, como son los programas sociales. Ahorita a mí me llamó la atención cómo estás manejando el tema de la división de poderes, ¿sí? Porque resulta que la Constitución establece, pues, efectivamente la división de poderes como parte fundamental de la República, de una República democrática. Pero las reformas, del derrumbe institucional, las reformas, ¿sí?, provocaron o se buscó que precisamente todo se tuviera bajo control desde el Poder Ejecutivo. Y efectivamente ya lo tienen todo bajo control. Estamos viendo cómo tiene bajo control el Poder Legislativo. Digo, y me llama la atención porque cuando tú señalas, no hemos visto que un diputado local o federal, y yo diría que un senador, regrese a su lugar de origen, ¿sí?, a rendir cuentas de la votación que le brindó la ciudadanía, ¿no?, de su región. En procesos electorales, sí, bueno, pues sí, ya regresa, pero regresan en busca del voto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema precisamente reside en que este poder legislativo que debería de ser, pues, la parte sustantiva de las reformas que se están llevando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que estamos hablando, la Carta Magna, ¿sí? El poder legislativo hoy está bajo el control total del poder ejecutivo, ¿sí? Y estamos hablando de, pues, los alrededor de 450
diputados federales de los 500, incluidos los plurinominales, ¿sí? Y estamos hablando de, ¿qué es? 100 senadores de 120 a nivel nacional, ¿sí? Estamos hablando que de 32 gubernaturas, incluida la Ciudad de México, tienen 26 a nivel nacional el partido Morena, ¿sí? Y que en el próximo periodo electoral del 2027 buscan obtener la totalidad de las gubernaturas y la mayoría de los cargos populares, desde las presidencias municipales, las gubernaturas y todos los ayuntamientos que son la parte cercana con la ciudadanía. Bueno, si la Constitución vela o si contiene aspectos sobre la reforma electoral, sobre el sistema democrático, yo digo, sí los contempla, pero son manejados a libre arbitrio, ¿sí? O cambiados como ya se hicieron con estas reformas. Ahí está totalmente las instituciones electorales del país, ¿sí? Bajo el control total del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Esto, por todo lo que dejó ya armado y estructurado el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo los programas sociales que se establecieron, que se impulsaron, ¿sí? Para garantizar que toda la gente que recibiera un apoyo económico, una beca, ¿sí? Una pensión, garantizar que esos son votos cautivos, pues. ¿Qué significa? Pues significa el daño a la democracia en México, ¿sí? Significa realmente la desaparición o la nulidad de la autoridad y de los aparatos electorales. O sea, lo que estamos padeciendo en México, y nosotros quisiéramos decir, y lo insistimos, Lendovet Víctor, desde mi punto de vista, nosotros comentamos los temas, ¿sí? Los comentamos y exponemos nuestra opinión de manera abierta, ¿sí? La gente que nos ve y nos escucha está en la total libertad, ¿sí? De no estar de acuerdo con nosotros. Y esto es muy respetable, ¿sí? Es legítimo, porque para nosotros, efectivamente, la mejor opinión es la de usted que nos está viendo y escuchando. Es la mejor opinión para nosotros, ¿sí? Pero entonces, desde nuestra posición decimos, yo digo, ¿sí? El derrumbe institucional que impulsó el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene hoy sumido a México, ¿sí? En una situación de inestabilidad política, ¿sí? Provocada porque no hay una auténtica división de poderes. No hay que provoca esta falta de autenticidad de poderes, provoca precisamente, ¿sí? Que no se respete la Constitución y que todo lo que sustenta un país democrático sea manipulado al libre antojo de la autoridad gobernante, ¿sí? Hay un documental que a finales del año pasado sacaron a la luz sobre el derrumbe del PRI. Ahí trataron el tema de las plurinominales, si no mal recuerdo, y más aparte lo que he podido rescatar leyendo algunos artículos, antes del año 2000, el PRI permitió que hubiera diputados plurinominales para no verse tan arbitrario, para verse democrático. Y fue algo que no me queda la duda si fue por presiones internacionales, pero finalmente se dio paso a los diputados y senadores plurinominales. Y poco a poco fue de esta manera como la oposición, en aquel entonces el PRD, que surgió después de la elección presidencial de 1988, surgió el PRD y empezó a obtener cargos, empezó a tener representación parlamentaria, lo cual significó una oportunidad para que cuando llegáramos
al año 2000 hubiera un cambio de régimen. Llegó Vicente Fox, hizo llegar al PAN por primera ocasión, se sostuvo con Felipe Calderón, regresó el PRI con Peña Nieto. El PRI pensó que se iba a sostener de nueva cuenta de manera eterna, pero cometió sus errores que propiciaron en gran parte o le favorecieron el partido a Morena para que llegara al poder. Llama la atención ahora que Morena esté o haya estado insistiendo últimamente en desaparecer las plurinominales y mencionando como uno de sus argumentos el gasto. Pero me gustó que sus mismos aliados reflexionaron, razonaron en que, a decir de algunos de ellos, esto iba a afectar la democracia, por no decir sus intereses. Y en cierta manera comparto la idea con ellos de que los diputados plurinominales deben de existir. Pero pues también me pongo a pensar, son bastantes partidos que se están manteniendo. Qué bueno sería que fuera como en los Estados Unidos, que nada más hay dos partidos, dos bandos. Pero aquí en nuestro país tenemos muchos y pues se tienen que repartir el pastel, por decirlo de una u otra manera. Ojalá y que así como los aliados reflexionaron y se oponen a que desaparezcan los pluris, ojalá que también reflexionen sobre otras reformas que están en camino y también sobre algunas reformas que ya están, que ya están operando y que quizás se pudieran echar también abajo, ¿no? Ojalá y reflexionen y que no se echen saco roto lo que a través de tanto sufrimiento, a través de tanto movimiento armado desde el nacimiento de nuestra nación ha habido, ¿no? Porque qué penoso sería que el pueblo volviera a tomar las armas para hacer valer su derecho legítimo, ¿no? De que se reforme la Constitución o que tuviera que haber un nuevo movimiento armado para tener una nueva Constitución cuando esto se puede hacer por la vía pacífica. Y bueno, con esto que hemos comentado, vamos a dar por concluida nuestra mesa de análisis que ha sido denominada Carta Magna, una mesa de análisis que me hace tener presente una frase atribuida al jurista Miguel Carbonell que dice: la Constitución mexicana es una de las más reformadas del mundo, pero no necesariamente una de las más cumplidas. Hoy hemos confirmado que la Constitución no es solo un texto legal, sino un espejo de lo que somos como país. Su defensa no es tarea exclusiva del poder, sino de todos los mexicanos, por encima de nuestras diferencias religiosas, económicas, políticas y sociales. A nombre del equipo de gráfico de Guerrero, encabezado por Enrique González Juárez y por Enrique González Guerrero, le quiero dar las gracias a los maestros Víctor Manuel Tello Zapata por habernos acompañado, gracias así también, como al maestro Eliodoro Cerros Flores. Ha sido un placer. Por tu compañía. Gracias. Así como Víctor. A nuestro compañero Luis Enrique Gómez Alarcón por habernos hecho compañía en cabina. Y desde luego que también agradecemos a usted que viéndonos en vivo, que comentando en vivo y de manera diferida, ha hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.